Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hemos recibido noticias de presunta escasez de cebolla, se está vendiendo mucho más alta, hay una situación con los productores en tierras altas, también se habla de posibles embarques. Pero bueno, vamos a conversar con el señor Pedro Acosta, él es presidente de Uncurepa, para, bueno, saber qué informe tiene ustedes, ¿no? Sobre el tema de la cebolla, eh, un, un- un, eh, una siembra en este caso, que es muy importante para los platos panameños. ¿Qué hay al respecto, señor Buenacosta? Bienvenido a Dumas Informe y adelante, cuéntenos. Oye, gracias, agradecido siempre. Muy buenos días a la gente de Dumas Informa. Bueno, yo te puedo decir que los comentarios que te vaya a hacer son de primera mano. No es nuevo esto que ocurre. Nosotros hemos visto siempre, hace 10, 15, 20 años, ¿cuál es el problema en Panamá? Que nosotros dejamos 30 años de producir productos agropecuarios. La producción nacional no cubre el consumo nacional. Así que eso es un gran talón de Aquiles, no solamente en la cebolla, sino en la papa y tal. Y entonces la otra parte es que el Estado, el gobierno le debe garantizar. El gobierno le garantiza, tiene que garantizar al consumidor la comida, no importa de dónde venga, dónde se produzca, los precios de todo eso demás. Y nos tiene que garantizar el derecho a elegir. En los últimos tiempos se ha dado el problema ese en las famosas cadenas agroalimentarias. Las cadenas agroalimentarias son un mecanismo de influir en el mercado, ya sea en la siembra, en la importación, en los intermediarios, toda la actividad que tenga que ver con los agroalimentos están regulados en unos. Bueno, como Panamá, nosotros no producimos lo que necesitamos, el gobierno tiene que garantizarnos los productos en la mesa. No importa si se producen en Panamá, si hay que importarlos, obviamente, si se importan y se importan por cuotas de desabastecimiento o se importan por TLCs, que eso es ahí donde ahora siempre hay una discusión, que los TLC, que no se cumple con el TLC, pero vamos dando ahí siempre los tumbos. Las cadenas agroalimentarias, nosotros desde Uncurepa ya estamos diciendo, estamos pidiendo que la forma del funcionamiento de las cadenas que son consultivas deben revisarse y nuevamente reglamentarse y poner todo esto en orden. Dumas. Lo que ocurre es que en las cadenas agroalimentarias, que no es nuevo, a eso viene hace 10, 15 años y funcionaban ahí más o menos, trabajan desde o pertenecemos a las cadenas agroalimentarias, desde los productores, los que compran, los que venden insumos, el Estado también, hay un par de ministerios, ACODECO, tal, hasta los consumidores. Lo que ocurre es que en las cadenas alimentarias, con excepción de la representación de los consumidores, el resto de los que participan en la cadena agroalimentaria son comerciantes. Los productores son comerciantes, nadie produce alimentos por amor al prójimo, es un negocio y es un buen negocio. Entonces, hay un forcejeo en las cadenas, te voy a hablar específicamente el de la cebolla, hay un grupo económico de productores que maneja cierto aspecto de la producción de cebollas, la gente de tierras altas, hay también otro grupo de productores de las tierras bajas que a veces compaginan, no compaginas, pero el asunto es que la cebolla que se produce en Panamá no cubre el mercado del consumo necesario y como el Estado tiene que garantizarnos, entonces en las cadenas agroalimentarias se está manejando eso de que si se autoriza o no se autoriza la importación de X cantidad de cebolla. Lo que estaba ocurriendo ahora es que de unos inventarios que hace el MIDA tiene que hacer los inventarios de cuánta cebolla hay sembrada por sembrar, por cosechar, definitivamente, para entonces considerar cuánta cebolla se puede autorizar para importarse. Hay en ese forcejeo también, hay un forcejeo entre los productores que dicen que el inventario del MIDA no es correcto, que está manipulado, pero bueno, el MIDA es el que finalmente tendrá y tiene que autorizar la entrada de cebolla para cumplir con el mercado. Lo que acaba de ocurrir ahora, que es lo que está causando un desabastecimiento, una escasez que puede durar un par de semanas,
es que se había autorizado la entrada de tantos quintales para el mes de julio y tantos quintales para el mes de agosto. Ya después hay que ir autorizando las que vengan porque nunca cumplimos. Entonces, por algún, por algo del destino, esa cebolla que debió llegar en el mes de julio o que era para el mes de julio no llegó al 31 de julio, pero estaba llegando ya, estaba en los puertos y tal para desembarcarla. Hubo una discusión como las de siempre en la cadena agroalimentaria, donde, bueno, los productores aquí y allá, los productores dijeron que no se autorizaba la entrada de esa cebolla de julio, que la que podía venir era la de agosto, que yo creo que es la que ya debe estar entrando, que está en el puerto. Allá el que pidió la cebolla para julio y no llegó, porque llegaron aquí, ahí también interviene APA, Autoridad Panameña de Alimentos, de la autorización, interviene el MIDA. Entonces, la escasez que estamos viendo es ahora es ¿qué pasa con la cebolla de julio que no entró, que está en los puertos, debe estar en los contenedores, y la que está ahora, que viene para agosto, mientras eso pasa por aduana, cumple todos los trámites y llega a las ventas en supermercados, ferias, chinitos y todo lo demás? Entonces, ¿qué pasa? Esto está trayendo posiblemente un descalabro y va a seguir ocurriendo porque, insisto, las cadenas agroalimentarias son organismos como el PADE, ¿no? Que el procurador dijo que el PADE, ese plan de seguimiento y tal de agropecuario, son consultivos, no son ejecutivos. Y se le está dando, o le estamos dando, o aceptando al manejo de las cadenas, sobre todo esta de cebolla, que sean ejecutivos. Fueron las cadenas, fueron los productores los que decidieron que no entrara la cebolla de julio, que hubiera podido entrar porque estaba pagando impuestos y tales. Pero ya en base a esa discusión que estamos pidiendo que se regulen o se reglamenten nuevamente las cadenas, eso es lo que está ocurriendo. Los consumidores van a estar notando, yo lo he notado ya desde la semana pasada, porque esta es una discusión que tiene 15, 20 días, de que cada vez hay menos cebolla en el mercado. Bueno, en cualquier momento va a haber cuando entre la otra cebolla. Y cuando la nacional, que ya está en producción, ya están cosechando cebolla nacional, entre toda al mercado y entonces haya, bueno, libre competencia y que haya acceso. Lo que O sea, ocurre es que que lo bajarían que el yo precio, bajarían el precio. sí, lo que yo te hablo de la que hay que revisar, lo de las cadenas agroalimentarias, porque en las cadenas agroalimentarias se está produciendo algo que se le llama acuerdos de competitividad. Y en los Mm, acuerdos de competitividad, el grupo económico que sea de la cadena, que pueden ser los importadores, pueden ser los intermediarios que estén ahí, los comerciantes, los industriales y los mismos productores, llegan a acuerdos para algo. Eso debe ser ilegal a la luz de la ley 45 de acuerdos de precios y de acuerdos de prácticas monopolísticas de Acodeco. Acodeco va a tener que decir algo ahí. Acodeco participa en las cadenas y entonces, fíjese que lo que yo le he comentado a usted es eso, que en base a un mal funcionamiento de las cadenas agroalimentarias, porque hay otras cadenas agroalimentarias, ¿no? De cerdo, de res, de hortalizas, pero este rubro de la cebolla que es muy competitivo y no es la primera vez. Yo recuerdo hace no sé cuántos años que siempre ha habido problemas con la cebolla, que la contrabandean, que sí la contrabandean, que la calidad de la cebolla, que el reglamento técnico, no, que la cebolla, la gringa no sirve, la de Holanda sí sirve, la de México no sirve, la de España sí sirve, porque ya es una guerra, una discusión entre claro. producción O nacional sea, y que la importada. ellos están especulando con nosotros, entonces estamos en manos de, somos Ahí víctimas hay, de estos grupos, yo ¿no? diría, yo diría que hay una especulación desde el punto de vista que el Estado, por esa discusión que hay dentro de las cadenas, el Estado todavía no está discutiendo o no ha puesto por delante, hay algo que es más importante que todo eso, el derecho del consumidor de elegir lo que va a comprar. Claro, Yo puedo elegir comprar un Porsche o un carro no sé qué, porque en el mercado hay de todo. sí es. Pero en este caso, si solamente, no, o sea, solamente tienes un producto o una gran cantidad, bueno, es que el consumidor, fíjate, porque hay gente que compra en un supermercado y no compra en otro supermercado y tú le dices, no, ves que en ese supermercado venden más cara y no, 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 pues a mí me gusta allá. Entonces,
el derecho a elegir del consumidor cómo y dónde compra y la procedencia de lo que compra es lo que el gobierno, el Estado tiene que garantizarle al consumidor, porque tú vas a comprar de acuerdo a tu presupuesto o de acuerdo a tus gustos. Entonces, Exactamente. ese derecho a elegir es el que tiene, está por delante de todas estas cosas de que si es producción nacional, de que si es importada, de que si está bonita, de que si está fea. Eso no es el asunto. Así es. Bueno, cómo no, muchas gracias. Entonces, Pedro Acosta, presidente de Uncurepa, conversando con nosotros aquí en A Dumas la orden, Informa. Gracias, don Pedro. Muchas gracias. a la orden, a la orden.